Hola a todos nakamas, bienvenidos a un nuevo vídeo de One Piece. Hoy os traigo una teoría sobre un tema del que no dije nada en el anterior vídeo sobre el capítulo 1073, es decir, vamos a teorizar sobre el misterioso personaje Weevil y su origen. Ahora mismo hay gente que opina que este es un clon de Shirohige y gente que no, usando a su favor los mismos datos, lo que confirma que no tenemos ni puta idea y que Oda está haciendo algo bastante enrevesado con él. Por lo tanto, hoy os voy a comentar una teoría que surge de algunas ideas de la comunidad que me han llamado mucho la atención, por ser más originales que simplemente decir que Weevil es un clon fallido sin más. Estas ideas son de John Koshala y Manga no Wa. Os dejo en la descripción sus hilos de Twitter donde las comentan y para que los sigáis. Y ahora empecemos con la teoría. En los últimos capítulos se han puesto de moda los clones en One Piece, hasta el punto de que la gente ha empezado a teorizar con que se ha intentado replicar la tripulación de Rocks con ellos. Stussy es Miss Bucking, Weevil sería Shirohige, y algunas más locas como que Teach es un clon de Rocks. Pero a mí personalmente esto ya me parece demasiado fumada y que sería demasiado repetitivo. En el caso de Weevil, desde el principio Oda nos lo ha vendido como el hijo de Shirohige, no como el propio Shirohige, y esto es un detalle importante que marca la diferencia. Si Miss Bucking lo que quería era causar temor allá por donde fuera, lo lógico sería decir de primeras que Weevil era un clon de Shirohige, tendría más efecto. Pero no, insiste en que es su hijo. Weevil, salvo por la cara de tonto, es cierto que tiene un gran parecido con Shirohige, y aquí viene la magia de Oda. Como tenemos a un personaje que parece una versión caricaturesca de Shirohige, ha jugado con la gracia de que todos pensemos que no puede ser su hijo. Lo piensan tanto las personas del mundo de One Piece como nosotros los lectores, y la gracia está en que a Oda siempre le gusta sorprendernos, revelar que las cosas son lo contrario a lo que pensamos. Y en este caso, la sorpresa es que efectivamente sí sea cierto que es hijo de Shirohige, a pesar de que este esté dibujado como un Shirohige versión hacendado. Pero la cosa obviamente no va a ser tan sencilla, Weevil es su hijo y a la vez no. Me explico, Weevil es el clon del verdadero hijo de Shirohige. Nunca se nos ha dicho que este no tuviera un hijo, podría ser que mientras este estaba en la tripulación de Rocks, tuviera un hijo con alguien, precisamente con Stussy, o sea, Miss Bucking. Pero este falleciera al nacer. Fue una tragedia que afectó a ambos. Shirohige, después de eso, se obsesionó con el tema de los hijos, al punto de querer una familia, pero no una de sangre, sino que llamó hijos a sus subordinados. Quizás porque después de la muerte de su hijo, ya nunca se atrevió a intentarlo otra vez. O simplemente que quedó traumado con el tema de su hijo y comenzó a considerar como su hijo a todo el mundo al que acogía. Por otro lado, Miss Bucking sobrellevó el trauma de una manera diferente. Esta congeló el cadáver de su difunto hijo, y más tarde, con la ayuda de Max, o puede que incluso más recientemente con sus propios conocimientos científicos, creará un clon de ese hijo. Es interesante recalcar que Miss Bucking es nombrada por el narrador como científica autoproclamada, como dejando caer que no es del todo científica, pero ella se vende así. Es decir, lo mismo, al estar involucrada con Max, sí aprendió un poco de ellos e intentó imitarlos, pero el resultado no fue el esperado. Por eso tenemos a Weevil, un personaje que Oda ha dibujado y que recuerda en cierta manera a Frankenstein, como dejándonos ver que no es del todo natural. El detalle que nos puede confirmar esta teoría es el comentario de Miss Bucking en el capítulo 1073 cuando le habla a Marco. Menciona a Weevil como pariente de sangre de Shirohige y que existe una persona que puede probarlo, el Dr. Vegapunk. En este caso no menciona la palabra hijo, sino que se centra en que tiene su factor de linaje. Puede que sea una pista en la que Miss Bucking nos confiesa que no es su hijo auténtico, pero sigue teniendo su sangre, y Vegapunk puede probarlo. Como he dicho antes, creo que en esta ocasión la sorpresa sería que efectivamente sí sea su hijo, no un clon del propio Shirohige, para que así Miss Bucking no esté mintiendo y finalmente Oda haga lo que menos esperábamos, es decir, lo que era ridículamente evidente, tanto que no lo creíamos, pero con un matiz rebuscado. Lo que a grandes rasgos nos hacía pensar que Weevil no podía ser el verdadero hijo de Shirohige era su estúpida apariencia grotesca. Esa era la intención de Oda,
pero también es su intención darnos una lección de que no hay que juzgar a la gente por su apariencia. Primero, porque ya lo hemos comprobado en este capítulo al ver cómo Weevil sí es una muy buena persona con corazón que ha defendido a los habitantes del pueblo de su padre. Y segundo, porque las apariencias cambian, lo importante es lo de dentro, y creo que Oda va a demostrarnos esto de una forma bastante curiosa. La siguiente vez que veamos a Weevil, este va a tener un aspecto nuevo, y ahora sí pensaremos que evidentemente es un hijo de Shirohige, demostrándonos a nosotros mismos cómo juzgamos a la gente por su apariencia, y tristemente es cierto. Pero, ¿cómo es posible que veamos a Weevil con un aspecto diferente que recuerde más a la grandeza y epicidad de su padre? Pues aquí entra en juego la otra idea. Oda ha hecho que sea Ryokuyu el que se ha enfrentado y se ha llevado a Weevil por un motivo. Cuando vimos a este almirante enfrentarse en Wano a Momonosuke y compañía, algunos resultaron gravemente heridos por su habilidad para absorber los nutrientes de las personas. Estos fueron Raizo y Shinobu. La fruta de Shinobu es la Yuku Yuku no Mi, con la cual es capaz de hacer madurar las cosas, pero con esta fruta no se tiene un control en ambos sentidos, su poder solo sirve para envejecer. Sin embargo, al final del arco de Wano la vimos con un aspecto más atractivo, y esto fue debido a la especie de liposucción que le hizo Ryokuyu. Obviamente Oda hizo esto un poco por las risas, pero sigue siendo canon, y es un recurso que puede volver a utilizar. De hecho, gracias a que lo usó con Shinobu, un personaje que en ese punto ya no era importante para la trama, ahora si vemos que también ha hecho lo mismo con Weevil, ya no nos parecería tan raro y rebuscado. No nos parecería tan guionazo porque Oda lo ha justificado haciéndolo antes con otro personaje, como también cuando Luffy bebió leche para recuperar su diente y ya había justificado desde Thriller Bark con Brook que la leche en One Piece es milagrosa para los huesos. En definitiva, como resultado de Ryokuyu utilizar su poder contra Weevil, la siguiente vez que veamos su apariencia, Oda nos mostrará un Weevil mucho más estilizado y épico, con el que sí diremos que parece el verdadero hijo de Shirohige. Y hasta aquí llega la teoría, espero que os haya gustado. Quiero comentar una cosa que se me olvidó aclarar el otro día. Como muchos sabréis, la semana pasada subí 3 vídeos sobre unas supuestas filtraciones de One Piece, y muchas personas decidieron no verlas por odiar los spoilers. Solo aclarar que esas filtraciones eran falsas, no son spoilers, solo eran teorías interesantes y por eso quise comentarlas dándoles mi toque personal, así que si os gusta mi contenido no dudéis en verlas. Y por último, quiero enseñaros estas láminas de One Piece chulísimas que he recibido de parte de Gaspar Cinante. Si os interesan, echadle un vistazo en su Instagram. Se tratan de unidades limitadas ambientadas en el arco de Wano. Están en preventa hasta el día 10 de febrero. Además, a las 10 primeras personas que hagan un pedido, se les regalará la lámina extra que estáis viendo. Y a las 10 primeras que compren el pack completo de las 6, se les regalará esta otra. Si las queréis, habladle a Cinante por MD. Podéis preguntarle cualquier duda. En la descripción tenéis su Instagram. Más adelante sacará nuevas, e incluso de otros animes. No le perdáis la pista. Y nada más, un saludo y nos vemos pronto.